El día que Tomás mandó ese correo, yo estaba justo en la cocina, lavando una taza con el logo viejo de la empresa, ese que nadie se animaba a tirar porque lo había diseñado el fundador. Escuché el clic del enviar y no pensé mucho, hasta que el legal salió corriendo, literalmente, como si alguien hubiera anunciado una inspección sorpresa de Hacienda. La jefa de cumplimiento soltó su café. El pasante se le quedó viendo como si se acabara de incendiar la cafetera y yo supe que algo gordo estaba pasando cuando Tomás, con esa calma que daba miedo, se acomodó los lentes, tomó su libreta negra, la misma que nunca dejaba sobre el escritorio, siempre cerrada con elástico, y se la metió al portafolio como quien guarda el pasaporte antes de abordar. Verán, Tomás no era nadie especial para la mayoría. No organizaba los almuerzos del equipo, no hacía chistes en las reuniones, no tenía fotos de familia en el cubículo. Pero si uno miraba bien, entendía que sin él no se movía ni una coma en los contratos que sostenían a la consultora. Lo que para otros eran papeles firmados y presupuestos aprobados, para Tomás eran relojes suizos, cada cláusula ajustada al milímetro, cada término con propósito quirúrgico. A mí me hablaba poco, pero cuando lo hacía, te dejaba pensando. Hay batallas que se ganan antes de empezar, me dijo una vez, mientras revisaba una hoja de cálculo con 3 pestañas más de las que un humano promedio sabría usar. Antes de que sigas, solo un breve paréntesis. Si estas historias te atrapan, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta. Más del 90% de quienes las escuchan no están suscritos, y eso nos ayuda muchísimo a seguir compartiendo historias como esta. Ya, sigamos. El punto es que Tomás era invisible. Por diseño. Llegaba siempre a la misma hora. Pedía café americano, sin azúcar, en el mismo vaso térmico. Almorzaba solo, pero no por amargado, sino porque siempre estaba leyendo algo que no tenía nada que ver con la empresa. Manuales de derecho corporativo, newsletters sobre fusiones en Chile, informes financieros de compañías que ni siquiera cotizaban en bolsa, como si su cerebro ya viviera en otra oficina, en otro país, en otro juego. Una vez lo vi reunirse con un tipo en el lobby, alguien trajeado que no era cliente ni proveedor. Me acerqué por curiosidad, pero cuando escucharon mis pasos, el tipo cerró su portafolio y se fue. Tomás solo me sonrió y dijo: hay que tener las puertas abiertas, por si algún día hay que salir caminando con dignidad. Durante años creímos que ese era su ritmo natural. El tipo callado, eficaz, que siempre sabía qué hacer cuando un cliente dudaba, cuando el CEO pedía cifras imposibles, cuando Patricio, sí, el sobrino, cometía alguna de sus torpezas millonarias y había que disfrazarlas con informes llenos de sinónimos. Patricio llegaba con su reloj de diseñador, sus trajes sin corbata y su maletín vacío. Literalmente vacío. Lo dejaba abierto sobre la mesa, como decoración. Decía cosas como: hay que pensar fuera de la caja, o estamos en modo sinérgico. Y todos asentían, menos Tomás, que tomaba nota en su libreta negra, esa que nunca dejaba que nadie viera. Recuerdo haberle preguntado una vez, en voz baja, por qué no pedía el ascenso. «Tú sabes más que todos los de la dirección juntos», le dije. Él solo sonrió, se quitó los lentes, los limpió con su pañuelo y dijo: «A veces no se trata de subir, sino de saber cuándo bajar sin que te empujen». Lo que no sabíamos era que Tomás no planeaba bajar. Planeaba irse, sí, pero no con las manos vacías. La libreta negra tenía notas cifradas. Eso lo supe después, cuando una ex compañera que trabajó con él en otra firma me contó que Tomás había estudiado criptografía en sus ratos libres.
Guardaba correos impresos, copias de actas de reuniones, borradores de cláusulas en USBs con nombres de canciones. Una vez me pidió que lo ayudara a escanear unos documentos. «No los abras, por favor», me dijo. No lo hice. Pero recuerdo que uno de los archivos decía: «Protocolo en caso de modificación de rol. Revisión 2021». Hoy entiendo que eso era la semilla. Lo que nadie vio germinar hasta que fue demasiado tarde. Y pensar que todo empezó con un simple asunto de correo. Cláusula 8. La reunión fue un viernes, justo antes del almuerzo, esa hora miserable en la que nadie quiere estar en una sala con café recalentado y una presentación en PowerPoint con transiciones de cortina. El CEO, don Octavio, entró con su cara de «hoy es un gran día», flanqueado por Patricio, que parecía más modelo de catálogo de seguros que profesional de estrategia. Llevaba un saco sin arrugas, un peinado que requería 3 productos distintos y esa sonrisa de quien nunca ha tenido que pelear por un ascenso porque su apellido ya lo hizo por él. Tenemos el agrado de anunciar que, a partir del lunes, Patricio asumirá como nuestro nuevo director de estrategia regional, dijo don Octavio, con voz firme, como si estuviera develando la fórmula secreta de Coca-Cola. Yo giré lentamente hacia Tomás. Él no pestañeó. Solo se inclinó un poco hacia atrás en su silla, cruzó los brazos y clavó la mirada en una mancha de humedad en el techo. El resto de nosotros aplaudimos por reflejo. Tibio, con las manos apenas chocando. Nadie gritó «bravo». Nadie pidió palabras. El silencio en esa sala pesó más que cualquier discurso. «Vamos a entrar en una nueva etapa», añadió Patricio, entusiasmado, como si acabara de descubrir la rueda. «Una etapa más agresiva, más moderna, más disruptiva». Lo dijo mirando a todos menos a Tomás. «Vamos a digitalizar procesos, renovar clientes y, sobre todo, vamos a actualizar la mentalidad del equipo». En ese momento, varios se miraron entre sí. Yo sentí cómo se me encogía el estómago. ¿Actualizar qué? ¿Y con base en qué experiencia? Si Patricio no sabía ni cuánto duraba un NDA, una vez firmó uno con el nombre mal escrito. Y aún así, ahí estaba, anunciando su reinado como si esto fuera una ceremonia de coronación. Tomás permaneció inmóvil. Solo bajó la vista una vez para escribir algo en su libreta negra. 2 palabras, las conté. 2. Luego la cerró con ese elástico que parecía tener más años que Patricio en el mundo laboral. La reunión terminó con un «todos a empujar juntos esta nueva etapa» y unos aplausos forzados que parecían una ovación en un velorio. A mí me temblaban las manos del coraje. No por mí, por Tomás. Porque él había cargado con los desastres financieros que Patricio dejaba atrás cada vez que experimentaba con una nueva propuesta. Porque él había sostenido las cuentas de clientes tan importantes que si se iban, la empresa entraba en coma. Y aún así, ahí estaba, invisible, como siempre. Ni una mención. Ni un gracias por mantener la estrategia a flote los últimos 7 años. Al salir, Patricio se acercó a varios, incluido yo. Dijo cosas como «vamos a innovar juntos», «cuento contigo». Lo viejo no siempre tiene que ser obsoleto, pero... Ese «pero» se me quedó clavado. Se detuvo frente a Tomás, le extendió la mano y dijo: «Tomás, vos y yo tenemos que hablar pronto. Quiero tu visión para una reestructuración total del área. Tenemos que romper esquemas». Tomás lo miró con una mezcla de ironía y misericordia. «¿Ruptura creativa o simplemente caos bien vestido?», murmuró. Patricio no lo entendió. Rió. Eso, caos creativo, me encanta». Y se fue a saludar al pasante como si fuera accionista. Esa tarde, Tomás no fue a la cocina. No calentó su tupper como siempre. Tampoco revisó el CRM
ni compartió su plan de seguimiento para los clientes del próximo trimestre. En lugar de eso, lo vi sacar una carpeta sellada de su mochila y meterla en un sobre manila. Luego, bajó al estacionamiento y volvió con un portafolio distinto, uno que nunca le había visto antes. Por la noche, me llegó un correo suyo. No a mí sola, a todos los de su equipo. Breve. 4 líneas. No haré comentarios sobre la reunión. Cuenten conmigo para el cierre del mes. Las instrucciones quedan en el Drive. Gracias por todo. Lo volví a ver hasta el lunes, pero algo en su forma de caminar ya había cambiado. Como si su cuerpo caminara hacia la salida, pero su mente ya estuviera al otro lado del río. El lunes, a las 9:07 a.m. exactas, entró un correo con un asunto que no decía renuncia, ni agradecimiento, ni hasta luego. Decía simplemente cláusula 8, sin emojis, sin cuerpo de texto, solo un PDF adjunto con su carta de renuncia, firmada con bolígrafo azul y escaneada con resolución perfecta. El tipo era tan meticuloso que hasta el escáner parecía calibrado para parecer legalmente irrefutable. Recuerdo el momento exacto porque estábamos en la sala de juntas, preparando la presentación para un cliente que, irónicamente, Tomás había conseguido hace 3 años, negociando cada cláusula como si fuera un tratado de paz. La jefa de legal, Marcela, abrió el correo en su laptop sin mucha expectativa, creyendo que sería otra queja pasivo-agresiva. Pero no. Se quedó inmóvil. El cursor temblaba. Después de unos segundos, se paró de golpe y soltó una sola palabra, seca como una bala. No. Todos la miramos. Patricio dejó de hablar. Sí, estaba dándole otra charla inspiradora al equipo, esa vez sobre la importancia de pensar como influencers, y preguntó qué pasaba. Marcela no contestó. Solo agarró su teléfono, salió de la sala y marcó a alguien. Luego a alguien más. A los 2 minutos ya estaba pidiendo copia física del contrato de Tomás, el original, el que estaba archivado en caja fuerte. Yo sentía el estómago apretarse. Algo no cuadraba. Algo grave, pensé. Marcela regresó 20 minutos después con el rostro pálido. ¿Ustedes leyeron su contrato?, dijo en voz baja, mirando directamente al CEO. ¿El último, el que firmó en octubre de 2021? Don Octavio frunció el ceño. Claro que sí. Lo revisamos con recursos humanos. Marcela negó con la cabeza. No, lo redactó él. Y lo firmamos nosotros sin notar lo que había metido en la cláusula 8. Ahí supe que Tomás no solo había renunciado, había activado una trampa legal cuidadosamente colocada. No era emocional, era quirúrgico. Y me heló la sangre de la lucidez con la que lo había hecho. Lo que nadie recordaba, o mejor dicho, lo que nadie se había molestado en leer con detenimiento, era que durante la renegociación de contratos post-pandemia, cuando la empresa hizo recortes y luego ofreció extender permanencias clave, Tomás había negociado una serie de protecciones contractuales bajo la excusa de estabilidad operativa. En aquel momento, con los ánimos bajos y los clientes temblando, todo el mundo firmó lo que fuera necesario para no perder a su gente más sólida. Tomás lo sabía y aprovechó. Ahí, en la cláusula 8, entre jerga técnica y párrafos anodinos, había una línea que decía: queda anulada cualquier restricción de competencia futura si la posición del firmante es modificada por decisiones que involucren vínculo familiar directo en la cadena de sucesión organizacional. Traducido: si lo desplazaban por nepotismo, podía irse y llevarse todo. Clientes, contactos, conocimiento. Legalmente. Patricio intentó burlarse. Eso suena inventado. ¿Quién mete esas cosas? Marcela lo miró como si acabara de ver
a un chimpancé con laptop. Él, Tomás, y lo firmamos. Porque en ese momento era invisible, era útil, y nadie pensó que tendría motivos para activarla. Pero la activó. Hoy, con ese correo. Yo recordé entonces una mañana lluviosa de octubre de 2021. Estábamos todos en pánico porque uno de los grandes clientes amenazaba con retirarse. Tomás, como siempre, entró con su portafolio de cuero gastado, se reunió a solas con el cliente y salió con un contrato renovado por 2 años. Ese mismo día pidió una reunión privada con don Octavio. «Solo quiero ajustar unas cosas en mi contrato», dijo. «Nada urgente, pero importante si queremos continuidad». Salió con una hoja firmada y cara de haber negociado un seguro de vida para la empresa. Todos pensamos que era una formalidad. Nadie preguntó, nadie leyó, hasta ahora. Mientras Recursos Humanos empezaba a hacer cálculos de indemnización, daños colaterales y posibles consecuencias, yo abrí LinkedIn. Busqué su nombre. Nada nuevo. Pero me llamó la atención que su última publicación decía: «Lo más valioso de una renuncia es lo que no se dice». El silencio también comunica. En ese momento supe que lo que venía no era un retiro, era un movimiento. Y apenas había comenzado. El martes amaneció con un correo masivo desde Dirección General, firmado por don Octavio, con el asunto «Transición ordenada en la dirección de cuentas clave». Era un párrafo y medio de eufemismos, que Tomás había decidido explorar nuevas oportunidades, que le deseaban el mayor de los éxitos y que Patricio asumirá temporalmente algunas de sus funciones hasta nuevo aviso. Lo leí 3 veces. La palabra temporalmente me provocó una carcajada seca. Nadie en su sano juicio creería que Patricio podía ocupar ese rol sin que el edificio entero se viniera abajo. La empresa intentaba dar señales de normalidad. Patricio seguía paseándose con su sonrisa de catálogo y su perfume de diseñador, saludando con «Vamos a subir el nivel ahora sí», como si el único problema fuera que Tomás no supiera usar Canva. Pero en las oficinas de legal el ambiente era de velorio. Marcela ya no disimulaba. Se la veía harta, mascando palabras y mordiéndose las uñas, con el contrato impreso subrayado en fosforescente. Cada vez que alguien le preguntaba si era posible hacer algo, respondía con un seco: «Legalmente, no. No lo vieron venir». Así de simple. La cláusula 8 no era solo una salida elegante, era una bomba con temporizador. Si el reemplazo provenía del entorno familiar directo del CEO, se activaba una exención completa de la cláusula de no competencia. Ni 6 meses, ni 3. 0. Tomás podía trabajar en una firma rival al día siguiente. Podía fundarla él mismo. Podía, literalmente, llevarse los clientes a la vuelta de la esquina sin incurrir en ninguna infracción. Y eso es justo lo que estaba haciendo. Lo supe por una excompañera de finanzas que se topó con él en un coworking en la Roma el martes al mediodía. Me mandó un mensaje que decía: «¿Tomás ya está montando algo?». Lo vi en el cowork Caracol con 2 personas y una presentación de marca. Le pregunté qué hacía y solo me guiñó el ojo. Yo le pedí más detalles. Me mandó una foto borrosa desde lejos. Tomás con camisa sin corbata, relajado, riendo con una mujer que antes había trabajado en nuestra oficina de Querétaro y un tipo de barba que había sido parte del equipo comercial hasta hacía un mes. Había una carpeta sobre la mesa con un nombre que nunca habíamos oído: Nodo Estratégico. Mientras tanto, en nuestra oficina, el ambiente se volvió extraño. Calles de pasillos vacíos, susurros detrás de las puertas, clientes llamando, solo para confirmar quién es ahora mi contacto directo. Una de las cuentas medianas, importante,
pero no crítica, pidió una reunión urgente. Nadie le dio importancia, pensando que era un reclamo más. Pero luego nos enteramos de que la reunión no era con nosotros, sino con Tomás. Él ya se había reunido en privado, en otra locación, con el gerente de esa empresa. Les ofreció continuidad, eficiencia y, esto lo supimos por un contacto dentro, trato directo, sin sobrinos aprendices. Don Octavio seguía creyendo que todo era recuperable, que un buen comunicado, una videollamada personal y un par de ajustes bastarían. «Nadie es indispensable», dijo en voz alta en una reunión cerrada. Marcela, que ya no se molestaba en disimular, murmuró sin mirarlo. «Depende de a quién dejes ir sin leer el contrato». Patricio, por su parte, seguía actuando como si todo fuera parte del rebranding emocional que él mismo había sugerido en un documento de 5 páginas, hecho en Comic Sans. Propuso reorganizar los equipos, renombrar los procesos y, lo juro por mi madre, crear un podcast de conexión interna. Todo eso mientras el 60% del pipeline de ingresos pasaba por clientes que habían sido fidelizados por Tomás personalmente. Y aunque nadie lo decía en voz alta, el miedo ya se respiraba. En las mañanas, los cafés sabían a tensión. En los pasillos se oían teclas, pero no voces. Recursos Humanos activó una encuesta de clima laboral, de urgencia. Pero era tarde. Tomás no estaba jugando a fundar una firma. La tenía planeada desde antes de que le negaran el ascenso. Lo sabíamos por detalles sutiles que ahora tomaban sentido. Un día que preguntó sobre licencias de software, otro en que pidió una copia del organigrama con estructura de reportes, y aquella vez que preguntó, como quien no quiere la cosa, si alguien conocía diseñadores freelance de confianza. Todo era parte del mismo tablero. La pieza que movió con ese correo solo era la más visible. Pero el resto del plan llevaba tiempo en marcha. Y la empresa, mientras tanto, jugaba ajedrez con fichas de dominó. El primer correo llegó un jueves a las 8:41 am. Yo estaba en la recepción revisando entregables cuando escuché a la gerente de cuentas gritar un «¿Cómo que no renuevan?» desde su cubículo. Fue como si alguien hubiera roto un vidrio en medio de una misa. Todos nos quedamos congelados. Abrió el correo en voz alta, como para convencerse de que lo que leía era real. Por este medio, confirmamos que no renovaremos el contrato para el próximo trimestre. Hemos decidido explorar otros esquemas de trabajo con un nuevo proveedor. No mencionaban a Tomás. No lo necesitaban. Se trataba del cliente más pequeño de los 3 grandes. Aún así, representaba casi el 20% del ingreso trimestral. Era la cuenta que Tomás había recuperado de la nada después de que Patricio, en uno de sus experimentos de innovación, hiciera una propuesta tan ridícula que casi pierden el cliente para siempre. Tomás les volvió a dar confianza, y ahora, en silencio, se iban. No hubo reunión, no pidieron llamada, solo se fueron. Don Octavio intentó mantener el tono optimista. A veces los ciclos se terminan, vendrán nuevos clientes. Patricio, como si no hubiera leído una línea del correo, propuso armar una campaña agresiva para captar startups. «Hay que apuntar a los unicornios», dijo, mientras diseñaba un banner en Figma que parecía hecho por un niño con acceso a Wi-Fi. Pero el viernes por la mañana, el segundo golpe llegó. Otro correo, esta vez firmado por la CEO de una empresa que facturaba más que toda la consultora junta en un buen mes. Hemos decidido trasladar nuestros servicios de acompañamiento estratégico a Nodo Estratégico, firma con la que ya hemos iniciado conversaciones para mantener la continuidad de nuestros proyectos. Ese nombre, Nodo Estratégico,
ya estaba en boca de todos. Nadie lo decía en voz alta, pero ya flotaba en el ambiente con la misma gravedad que una carta de despido. La gerente de operaciones bajó la cabeza. Don Octavio palideció. Patricio dijo algo sobre iniciar acciones legales que sonó más a berrinche que a estrategia. No se puede robar clientes así como así. Esto es desleal. Vamos a demandarlo por competencia desleal, por uso indebido de información confidencial, por lo que sea, gritó mientras golpeaba la mesa con la palma abierta. Marcela, que había permanecido callada en un rincón, levantó la vista con la expresión de quien ya está harta de repetir lo mismo. ¿Leíste la cláusula 8, Patricio? No hay violación de no compete. No hay uso indebido de datos si los clientes lo buscan a él. No hay robo de nada. Legalmente, Tomás está en su derecho. ¿Sabes qué no está permitido? Ascender a un familiar directo sin revisar lo que eso implica en los contratos firmados. Eso sí es negligencia. El silencio que siguió fue espeso, como sopa de cemento. Patricio se fue sin decir nada, pateando la puerta como un adolescente que acaba de perder una partida de PlayStation. Don Octavio solo murmuró: ¿y si le ofrecemos volver? ¿Un porcentaje? ¿Una participación? Algo. Nadie respondió. A esa hora, en LinkedIn, Nodo Estratégico ya tenía página oficial. El logo era simple, negro sobre blanco, con una línea que se doblaba en el centro como si marcara un punto de quiebre. La bio decía: soluciones precisas, sin ruido innecesario. Abajo, 3 nombres de contacto. Uno de ellos era el de Tomás, otro el de Mariana, la exdirectora de finanzas que había renunciado misteriosamente en febrero. El tercero, un tipo que trabajó en ventas hasta hacía poco y que se había llevado su libreta de contactos con una sonrisa. Mientras el resto del equipo entraba en pánico, yo no pude evitar pensar en una escena que había presenciado semanas antes. Tomás, saliendo del edificio con un portafolio distinto, hablando por teléfono en voz baja. Sí, ya están listas las carpetas. En cuanto lo activen, nos movemos. En ese momento, no entendí. Ahora todo tenía sentido. Ese viernes nadie fue al after office. Recursos Humanos empezó a recibir currículums salientes y los clientes que quedaban empezaron a pedir reuniones para revisar el alcance del servicio actual, que en nuestro idioma significa «ya están viendo para dónde irse». Tomás no destruyó nada, solo quitó su pieza del tablero, y el resto, sin su peso, empezó a tambalearse por sí solo. El lunes siguiente fue el verdadero entierro. Ya no quedaban dudas. Nodo Estratégico no era una ocurrencia, no era una reacción impulsiva, era una firma completa, afilada, elegante, quirúrgica. A las 8:00 AM, en punto, Tomás publicó en su perfil de LinkedIn un mensaje breve, sin florituras, sin falsa humildad, sin esa épica de autoayuda que tanto abunda. Solo decía: siempre es buen momento para empezar de cero, con los socios correctos. Abajo, una imagen profesional, perfectamente iluminada. Él de pie, en un espacio moderno, minimalista, junto a Mariana, la exdirectora de finanzas, y Eduardo, el tipo más brillante del equipo comercial que había desaparecido de la oficina semanas antes alegando motivos personales. Los 3 vestidos con sobriedad, sonriendo como si supieran algo que los demás aún no. Y lo sabían. La publicación incluía un enlace al sitio oficial de Nodo Estratégico. Yo lo abrí con las manos sudadas. No sabía qué esperaba ver, pero lo que encontré me dejó helada. Era impecable. Marca sobria, línea gráfica coherente, mensaje claro, testimonios de empresas que, evidentemente, ya se habían reunido con ellos. Había una sección de
equipo fundador, donde Tomás no figuraba como director ni gerente. Figuraba como socio operativo principal. Mariana era directora de arquitectura financiera. Eduardo, responsable de alianzas estratégicas. Nadie era empleado de nadie. Todos eran socios, estaban en otro nivel. Y lo habían preparado todo con una frialdad quirúrgica, mientras en la oficina creíamos que el mayor problema era la rotación de pasantes. Vi el logo, una forma geométrica que parecía una conexión de nodos, con una línea que cruzaba discretamente hacia el margen inferior. Transmitía solidez, modernidad sin pretensión, profesionalismo sin palabrería. Y entonces caí en cuenta. Ese logo, o una versión muy parecida, lo había visto garabateado en la libreta negra de Tomás, más de una vez. Hace meses. Pensé que era un dibujo al azar. Qué ingenua fui. Don Octavio llamó a una reunión de urgencia ese mismo día. Llegó con los ojos inyectados, sin corbata, con el tono de un capitán de barco tratando de tapar las goteras con las manos. Vamos a reestructurar, a reenfocar, a reconquistar la confianza de nuestros clientes, dijo, como si no supiera que ya se habían ido. Esto nos va a hacer más fuertes, remató. Nadie contestó, ni siquiera Patricio, que ahora se limitaba a mirar el celular como si esperara un mensaje de rescate. Marcela, desde su rincón, hojeaba un folder lleno de papeles legales. Me crucé con su mirada y lo entendí todo. No había nada que hacer. Todo estaba atado. Las renuncias de Mariana y Eduardo habían sido impecables, sin dejar cabos. No había correos comprometedores. No había filtraciones. No había razones para activar demandas. Eran salidas limpias. Y ahora, socios de una firma rival que estaba comiéndose nuestro ecosistema vivo. En el chat interno de la empresa, alguien mandó el enlace de la publicación de Tomás. En menos de 10 minutos la habían visto todos. Algunos reaccionaron con un simple emoji de fuego. Otros mandaron un «felicidades», como quien lanza flores a una procesión fúnebre. Y algunos simplemente le dieron seguir. Lo más devastador no fue su partida. Fue lo claro que quedó que él había entendido el juego desde mucho antes. Mientras nosotros llenábamos dashboards para Patricio, Tomás estaba trazando un mapa entero. Talento, recursos, marca, clientes, procesos, todo. Y ahora lo había materializado en un movimiento que ya no se podía revertir. Recuerdo haberle preguntado una vez, en un pasillo, por qué siempre se quedaba más tarde que todos. Él me respondió sin mirar. No siempre me estoy quedando. A veces ya me estoy yendo por adelantado. Ese día entendí qué quiso decir. Tomás ya no estaba construyendo una carrera, estaba ejecutando un plan. Nodo estratégico no era un salto, era una llegada. Y nosotros apenas nos estábamos dando cuenta que habíamos perdido a nuestro verdadero eje central. Desde antes de que nos diéramos cuenta que había girado, la llamada llegó un martes a las 7:43 de la mañana. Don Octavio, que normalmente no marca ni para felicitar cumpleaños, decidió marcarle directamente a Tomás desde su línea privada. No delegó en recursos humanos. No usó a Marcela como intermediaria. No mandó correo ni pidió reunión. Solo marcó. Tenía la voz quebrada. No rota por el llanto, sino por el orgullo herido. De esas voces que suenan como si masticaran vidrio y aún así intentaran sonar tranquilas. Tomás, antes que nada, quiero decirte que reconozco tu valor. Fue un error no haberte escuchado. Quiero que sepas que, si estás dispuesto, podemos sentarnos a hablar. Podemos enmendar esto. Silencio. Del otro lado, solo se oía la respiración pausada de Tomás. Nada más. El CEO continuó, atropellado, mezclando ofertas con súplicas. Podemos mejorar tu paquete, subirte el sueldo,
darte participación, incluso si es necesario. Puedo hablar con Patricio. Podemos reorganizar. Él entiende que no está listo. Estoy dispuesto a hacer cambios reales. La respuesta de Tomás fue tan fría y medida como un bisturí en manos de un cirujano. Te llamé hace 2 años para hablar de esto. Esa fue tu oportunidad. No hubo rencor en su voz. Solo ese tono que uno usa cuando ya no espera nada, cuando lo que se tenía que decir ya se dijo. Y fue ignorado. Don Octavio balbuceó algo sobre no era el momento, la pandemia, las prioridades. Intentó justificar lo que todos sabíamos, que había priorizado la lealtad familiar por sobre la experiencia, que había preferido el apellido a la trayectoria. Y ahora quería rebobinar, como si el tiempo tuviera botón de deshacer. Escúchame, Tomás. ¿Qué más planeaste, sin que yo lo notara? ¿Qué más tenés armado? Fue la última pregunta, la más honesta. Sonaba más a súplica que a acusación. Una pregunta cargada de desesperación, de miedo, de reconocimiento, al fin, de que nunca había entendido con quién compartía oficina. Tomás no contestó. No porque no supiera qué decir, sino porque ya lo había dicho todo. Simplemente colgó, sin ruido, sin estruendo, solo una línea muerta que paradójicamente sonó más fuerte que cualquier grito. Marcela me lo contó después, en confianza, porque fue ella quien le había pasado el número personal. Dijo que Octavio se quedó mirando el teléfono un rato largo, como si esperara que volviera a sonar, como si, al otro lado, Tomás fuera a darle una segunda oportunidad. Pero no hubo segunda llamada, ni mensaje, ni nada. Lo que vino después fue el silencio, un silencio incómodo, denso, de esos que llenan pasillos enteros, que hacen que la gente deje de hablar cuando entras, que hacen que los proveedores pregunten con voz baja si todo está en orden. Y lo peor no era lo que ya había pasado. Lo peor era que nadie sabía qué más estaba por caer. Porque si algo dejó claro esa llamada, fue que Tomás no improvisó nada. Y eso significaba que todo lo que habíamos visto hasta ahora, los clientes perdidos, el equipo reorganizado, la firma nueva, era apenas la punta del iceberg. El CEO había preguntado, ¿qué más? Y ahora todos queríamos saber también. Aunque, a diferencia de él, nosotros no esperábamos la respuesta. La temíamos. La tercera llamada de salida llegó un miércoles por la mañana. Ni siquiera se molestaron en enviar un correo formal. Esta vez fue un mensaje directo de la directora general de la empresa más antigua en nuestra cartera. Esa con la que se fundó la firma, la que aparecía en todos nuestros folletos, en todas nuestras credenciales de venta, diciendo que, a partir del mes siguiente, migrarían sus servicios estratégicos a Nodo Estratégico. Ya firmamos con Tomás. Lo sentimos, pero la continuidad y confianza están con él. Así, sin más, casi sin sangre. Cuando se lo comunicaron a don Octavio, no pidió más detalles, no gritó, no golpeó la mesa, solo se sentó en su sillón, bajó la cabeza y no dijo nada durante casi media hora. Fue la primera vez que lo vi envejecido. No en años, sino en relevancia. Esa misma tarde tuvo lugar la junta de emergencia con el directorio. No estuve presente, pero Marcela salió de ahí con los ojos rojos. Dijo que la frase más repetida en la sala fue «¿Cómo no lo vimos venir?», seguido de «¿Qué hiciste, Octavio?», y una joya final: «¿Quién aprobó el ascenso de Patricio sin análisis de impacto?». Los números eran demoledores. En apenas 3 semanas, la consultora había perdido el 80% de su ingreso recurrente. 3 clientes, que representaban la médula espinal de la operación, habían firmado con una firma que ni siquiera existía públicamente hace un mes.
Una firma que ahora tenía más seguidores en LinkedIn que nosotros, que estaba sonando en las cámaras de comercio y que ya tenía 2 invitaciones a paneles regionales. Patricio fue borrado del organigrama sin aviso. Literalmente desapareció. Un día estaba firmando correos con frases motivacionales y al siguiente ya no tenía acceso al sistema. Nadie preguntó por él, nadie protestó, nadie lo despidió formalmente. Fue como si lo hubieran desinstalado. Días después llegó el mail desde comunicación interna. Rebranding en proceso. A partir del lunes, nuestra firma operará bajo el nombre Bravia Partners. Nuevo nombre, nuevo logo, nuevo dominio. Ni una mención a lo ocurrido. Como si creyendo que cambiar de ropa te borra las cicatrices. Pero las cicatrices hablaban solas. Clientes que ya no contestaban. Candidatos que rechazaban entrevistas. Artículos que empezaban a circular con titulares como «El caso Nodo», como una escisión bien planeada cambió el juego estratégico en el sector. La narrativa ya no la controlábamos, la tenía Tomás. Yo lo supe cuando vi una foto en una revista digital. Era un evento de networking en Monterrey. En el pie de foto decía «Tomás Abarca, socio fundador de Nodo Estratégico, conversando con ejecutivos de firmas internacionales». Ahí estaba él, sonriendo con los ojos, no con la boca. Con esa postura suya, de quien nunca se impone, pero tampoco se quiebra. Esa noche me llegó un mensaje de voz por WhatsApp. Era de Jorge, exanalista del área de proyectos. Se había ido hace un año a España, pero seguía al tanto de todo. El mensaje era corto. Lo hiciste, cabrón. Hiciste lo que todos soñábamos y nunca nos atrevimos. Estoy orgulloso de haber trabajado contigo, aunque fuera poco. Se lo reenvié a Mariana. Ella solo respondió con 3 palabras, sin ruido innecesario. El nuevo mundo de Tomás no tenía gritos, ni comunicados urgentes, ni cambios de logo improvisados. Tenía dirección, claridad, dignidad. Lo que en nuestra firma se había ido perdiendo entre eslóganes vacíos y nepotismo sin vergüenza. Alguien, en el pasillo, dijo en voz baja que la única forma de recuperar a los clientes era reconstruyendo desde cero. Yo no lo dije, pero lo pensé. Ya se estaba reconstruyendo, solo que desde otro lado, con otros cimientos y con alguien que, por fin, dejó de ser invisible. La nueva oficina no tenía paredes de vidrio, ni frases motivacionales pegadas en vinil sobre los muros. No había espacios instagrammeables, ni mesas de ping-pong, ni rincones chill con puff de colores. Había escritorios sobrios, café fuerte y silencio útil. En la recepción, un logo metálico discreto, Nodo Estratégico. Abajo, en letras más pequeñas, soluciones con propósito. Tomás llegó ese día a pie, como siempre. Sin chofer, sin aparatos, sin séquito. Llevaba su portafolio de cuero gastado, el mismo de siempre, y una carpeta con anotaciones impresas. Mariana lo saludó con un leve gesto de cabeza desde su despacho. Eduardo le levantó la ceja, con la media sonrisa que usaba cuando los números cerraban antes del deadline. Nadie fingía entusiasmo. No hacía falta. Todo funcionaba como una maquinaria silenciosa, precisa. Tomás caminó por el pasillo central, saludando con un buen día, breve, y se detuvo frente a una de las paredes de la sala común. Ahí, enmarcada con sencillez, estaba la foto, su antiguo escritorio, vacío. La silla girada hacia la ventana. La libreta negra cerrada al centro. La luz de la tarde entrando por las persianas a medio abrir. La última imagen, antes de salir de aquella firma, que pensó que podía prescindir de él sin consecuencias. Ese cuadro no era un trofeo, era un recordatorio de lo que dejó, de lo que construyó, de lo que muchos aún no entienden. Los clientes
Ahora no lo llamaban proveedor. Lo llamaban Tomás. Hablaban con él como se habla con alguien que realmente entiende. No pedían descuentos, ni favores, ni urgencias sin sentido. Pedían claridad, y la recibían. Uno le dijo en una llamada: «La diferencia entre vos y los otros es que vos ya no necesitas impresionar, solo haces que funcione». Ese era el resultado. No de una rabieta, no de un arrebato por sentirse desplazado, no de un ego herido, sino de un plan. Uno que empezó en silencio, en su libreta negra, que maduró durante meses, que se blindó con cláusulas redactadas con precisión quirúrgica, que se desplegó sin una sola explosión. Solo pasos firmes, correo tras correo, reunión tras reunión. Marcela, que ahora trabajaba freelance y colaboraba con Nodo en temas puntuales, le mandó un correo una semana después. Solo decía: «Fue elegante, fue justo y fue necesario». Tomás respondió con un adjunto, una oferta para convertirla en socia. Antes de irse esa noche, apagó su computadora, se sirvió un café y se sentó en la terraza trasera. Desde ahí se veía parte de la ciudad encendida, luces parpadeando, como ideas nuevas. Apretó el botón de grabación en su teléfono y dictó un mensaje para sí mismo, para ese archivo personal que tenía desde hacía años. No fue una huida, no fue una venganza, fue una ejecución precisa. Algunos rompen puertas, yo cerré la mía sin ruido y abrí otra con llave propia. Pausó, miró el horizonte y murmuró, casi en silencio: «A veces renunciar no es huir, es ejecutar».